Bien, ya estamos de regreso. Para lo que les comentaba antes de ir a la pausa, vamos a seguir hablando de la situación que se está viviendo en nuestro país respecto de la seguridad, del narcotráfico, de la actualidad en materia de seguridad. Chile Narco es el primer libro publicado en el país que aborda a través de diversas historias la violenta irrupción del narcotráfico en nuestro país y las secuelas que ha dejado en la sociedad. Queremos hablar sobre este libro, sobre estas historias con su autor, pues, con Grace. Estoy súper muy honrado también de entrevistar a un gran periodista, a quien conozco hace bastante tiempo, Jorge Molina, que está aquí en el estudio de CNN Chile para hablar de este libro. A ver si me pueden ayudar un segundito. Aquí, Chile Narco. Así se llama este libro que acaba de escribir Jorge, y que cuenta, bueno, y hace un relato de la situación en nuestro país, no solamente de ahora, sino que en los últimos años también, prácticamente desde el año 60 incluso hay partes de los relatos. Sí. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas muchas gracias por la invitación también. Mira, el fin de este libro, te diría yo, mucho más que hacer una revisión protohistórica o muy hacia atrás en la historia, fue hacer relatos para contar cómo opera. Entonces era una suerte de ¿qué le puedo contar yo a un lector nuevo sobre el narco? Y la verdad, uno se pregunta, yo creo que la gente tiene perfectamente claro qué es el narco. Si uno detiene a cualquier persona en la calle, usted sabe lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe lo que es el crimen organizado y lo vive a diario y lo ve en los medios por su aumento. Claro, el problema de esto, Jorge, es que al menos, claro, uno por películas, por series de streaming o series de televisión, etcétera, puede acercarse al tema del crimen organizado, pero vivirlo o conocerlo es un paso más allá. Sí, pero incluso mira, si vámonos cerquita, a los años 90, ¿no? Yo era un joven reportero y perseguían y detuvieron al cabro Carrera. ¿Sí? Después estuvo el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes. Estaba el Perilla, ¿no? Estaba la Legua, quien por esos años también era un núcleo fuerte del narcotráfico. No es que haya desaparecido, pero en ese momento era mucho más. Entonces, si uno ve la historia, pareciera ser que todo el mundo y las autoridades miraban un poco al techo, ¿no? Pensando en que nunca iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y entonces, a ver, y aquí uno podría hacer la pregunta bien alarmista y utilizando palabras bien coloquiales, incluso con algunas palabrotas. Pero, ¿cuándo Chile se va literalmente al despeñadero en esta materia? Porque, a ver, hablamos de extorsiones, hemos estado hablando de secuestros también, hablamos de descuartizamientos, lo que pasó en Pudahuel hace algunos días nomás, esta semana. No estábamos acostumbrados a situaciones de esas características antes. Mira, para el libro yo hablé con hartas personas, fiscales, policías, gente de gendarmería, y fundamentalmente todos coinciden en algo. O sea, la llegada del tren de Aragua es fundamentalmente, ahí parte este aumento que es explosivo en muchos sentidos, más droga, más homicidios, más secuestros, más armas, más todo, ¿no? Y la llegada del tren de Aragua, la verdad es que no lo descubre la policía, no lo descubre la fiscalía, sino que lo descubre gendarmería, ¿no? Inteligencia intrapenitenciaria. Pero todos los cifras más o menos desde el 2018 en adelante. Allí esto empezó a irse hacia arriba en todo sentido, y ahora, bueno, lo estamos viendo con los secuestros, pero lo llamativo es que han empezado secuestros y asesinatos de chilenos hacia chilenos. Exacto. Entonces, ahí en la delincuencia en general, copiar no es muy difícil, ¿cierto? Empezar a copiar las prácticas delincuenciales del Tren de Aragua o de los grupos colombianos. Entonces yo creo que la preocupación sobre el tema del crimen organizado ya dejó de ser el narco, ¿no? Hay un fenómeno que es mucho más grande, como le llaman los fiscales, una pluralidad de delitos, ¿no? Y en particular el Tren de Aragua, que se dedica también a todo, o sea, el secuestro, a la extorsión, al tráfico de armas, a la trata de personas con fines de explotación sexual. Tienen prostíbulos en el centro de Santiago, a metros de La Moneda, o sea, no es que estén al frente, pero a 2 cuadras también son unos cuantos 2, 3, metros. 4, claro. Sí. Entonces, si tú me lo preguntas, claro, yo creo que son 4 o 5 años y la reciente amenaza a los jueces, que esto tiene que haber sido hace un mes y medio o 2,
Sí. pasándole botones de pánico a los magistrados. O sea, yo no tengo recuerdo de que eso haya ocurrido, salvo con algún juez algún ministro en visita que investigaba temas de violaciones de derechos humanos en la dictadura militar, pero narcos a un juez nunca. Jorge, cuando hablamos de este tipo de situaciones, tú decías ahora cuando estamos viendo situaciones, a ver, me tocó reportear justamente lo que pasó en Pudahuel. Ahí es chilenos contra chilenos, por tratar de tener el control de una población al interior de Pudahuel. ¿Esto crees tú que lo vamos a empezar a seguir viendo más seguido de aquí en adelante a la luz de los hechos en la actualidad, ¿no? Mira, uno esperaría que no. La verdad es que uno esperaría que no, pero los fenómenos criminales, como se trata de organizaciones, ¿no?, que están detrás de los crímenes, las organizaciones siempre tienden a crecer. Nunca se empequeñecen a menos que las hagas desaparecer por completo, y eso no va a ocurrir, ¿no? El crimen ha existido toda la vida, va a seguir existiendo, pero en el caso en particular en el que me preguntas, son organizaciones que tienen que seguir nutriéndose. Sí. Y como se siguen nutriendo, independiente de los golpes que tú les des, ya se instalaron y encontraron una forma, y ya se prefieren a veces dividirse los terrenos, ¿no? Sí. Entonces, el crimen organizado o el narco chileno no es igual que el colombiano, no es igual que el tren de Aragua. No, la violencia, la experiencia, claro. No estoy diciendo que nuestro narcotráfico no sea violento y que no controle ciertos territorios y que no le esté disputando el poder al Estado cada día, ¿no? Pero no es el narco colombiano y no es el tren de Aragua. O sea, el nivel de violencia, maldad, ¿no?, frialdad con ello es claramente distinto, pero eso puede cambiar por lo que yo te digo, que es como llega el momento en donde hay una manera de ejercer el crimen, por llamarlo de una manera, y pareciera ser que eso es lo que está de moda, ¿no?, por llamarlo en el lenguaje de Lampa. Entonces se empiezan a copiar las prácticas, y si las prácticas se empiezan a copiar, va a significar que nuestra criminalidad, la chilena, va a estar al mismo nivel de la que nosotros estamos viendo, que es única en la historia criminal de Chile. O sea, la llegada del tren de Aragua vino a cambiar absolutamente todo. Esto ya parece así como disco rayado decirlo, pero efectivamente es así. De repente cuando uno va a los puntos de prensa de las autoridades, uno les pregunta, por ejemplo, por la participación de ciertas personas que dicen, tras la investigación o tras los antecedentes que pueden ser revelados dentro de la indagatoria, la presencia de ciertas células del Tren de Aragua o de otro tipo de bandas de carácter internacional. Y ellos ponen al tiro o ponen un muro de inmediato y señalan, entre otras cosas, que aquí hay que diferenciar aquellos que se hacen pasar por esas células o que pertenecerían al Tren de Aragua. Hay que verlo con más bien una cierta distancia para un poco quizás bajar el perfil o la intensidad de lo que puede hacer el impacto de esas situaciones. ¿Qué tan adentro está en nuestro país, a tu juicio, y tras las investigaciones que has podido realizar en el último tiempo, el Tren de Aragua, las maras, por ejemplo, ¿cómo se llama? La célula de México, que está también inmersa, Sinaloa, entre otras? ¿Qué tan interiorizadas están en nuestro país? Mira, a ver, lo que sí está claro es que el Tren de Aragua está presente desde Arica hasta Puerto Montt. Eso es un hecho, un dato de la causa. Hasta ahí no han podido avanzar, digamos, hacia la Patagonia, porque es una zona difícil, digo. Si pudieran, ya estarían allí. Punta Arenas es un lugar más bien aislado, pero se han encontrado pero más colombianos y venezolanos hasta ahora, por lo menos hasta lo que yo he investigado, nada. Pero tienes a los gallegos. Claro. Que es un brazo operativo, por llamarlo, del Tren de Aragua, que está en Arica y que le han dado golpes muy duros a la organización. ¿Ya? En Iquique igual, pero el hecho es que eso no va a terminar con la organización. O sea, no hay que llamarse error. Yo creo que más allá de cualquier esfuerzo que pueda hacer la policía, la autoridad, y que pueda ser muy bien valorado, esta historia no se termina con eso. A excepción del tema de los gallegos, que ahí se neutralizó, se detuvo prácticamente desde la cabeza hasta el último soldado, podríamos hablarlo en esa jerga. Sí. Lo que tú decías, los delitos siguen apareciendo en Arica, en Iquique,
en Pozo Almonte, etcétera. En esas zonas es donde han operado principalmente esta organización, los gallegos, en Perú también, el sector de Tacna, el sector de Arequipa también han estado ahí presentes. Ahora, se detiene a la organización, y ahí quiero profundizar en lo último que tú mencionabas, se detiene a la organización deteniendo a la cabeza a los soldados, o estos educan y enseñan el actuar a otras personas para que esto se masifique y se ramifique. Sí, educan y enseñan y vienen otros. Es decir, matas a uno, va a llegar otro. Ajá. O sea, yo creo que las organizaciones que se instalaron en el país, yo creo que no van a desaparecer. Puede que ya no se llamen el Tren de Aragua, puede que ya no se llamen los gallegos, pero la dinámica de comportamiento criminal que tienen, ese es uno que llegó para quedarse, que es la manera que se cometen los delitos de un tipo de criminalidad en Venezuela, se van a cometer aquí, y a veces serán del Tren de Aragua o no serán del Tren de Aragua. El hecho es que el tipo de criminalidad puede ser exactamente igual. Es decir, no tengo que ser del Tren de Aragua para poder secuestrar a alguien. También era solo una banda que se dedicaba al secuestro. Claro. No necesariamente perteneciente al Tren de Aragua, pero dedicados a. Evidentemente hay fiscales que dicen, por ejemplo, entrevisté al fiscal de Antofagasta, Juan Castro Vecchio, y que efectivamente en Antofagasta, a diferencia de Arica y Iquique y otras regiones del país, quienes mandan son los colombianos. Es distinto. Y han encontrado casos donde hay gente que se hace pasar por el Tren de Aragua. Claro. De eso siempre hay. El problema está cuando si uno se pone en los pantalones de la autoridad, ¿no? Y piensa, ¿qué hago? ¿Le creo o no le creo? La verdad es que da lo mismo. O sea, se puede hacer llamar A o B. Si es parte de esa organización que es jerarquizada, transnacional, permanece en el tiempo, son más de 3 personas, así como la definición clásica de crimen organizado, tú te vas dando cuenta que el problema ya que el nombre, ¿cierto? Que el rótulo, que este mote que le podemos poner a los criminales, ya da un poco lo mismo. Jorge, quiero ya ir finalizando, me va quedando muy poquito tiempo, pero ¿cómo detener el avance de estas organizaciones? No solamente la labor tiene que ser de la forma investigativa, de la forma policial, sino también tiene que ir por otro rumbo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el control del dinero de estas bandas. Sí, mira, yo creo que aquí mira, esto lo dice todo el mundo, ¿eh? La verdad es como los fiscales, la policía, pero efectivamente faltan medios, si eso es. Entre ellos, el tema de seguir el dinero. Lavar o sea, si tú le quitas el dinero a una organización, lo dejas literalmente desnudo. O sea, no tiene que hacer. Pero el problema es que, por otro lado, necesitáis esta represión policial de persecución, porque si no tiene dinero, lo que va a hacer es conseguirlo. ¿Me entiendes? Claro. Pero quitarle la plata a una organización es algo muy importante. El tema está en que, mira, de un tiempo a esta parte es impresionante cómo los miembros de ciertas organizaciones, los gallegos, el mismo Tren de Aragua y otras que operan en el centro de Santiago, que son los archienemigos del Tren de Aragua, son personas fundamentalmente extranjeras que tienen cuentas corrientes, sí. Pues, tarjetas de crédito, de todos los bancos de la plaza. O sea, sin identificar a ninguno en especial, pero todos tienen. Entonces se depositan ahí las plata. Y lavar es un arte para que no te pillen, ¿no? O sea, tomar un dinero ilícito, meterlo al mercado financiero formal para darle apariencia de ilegalidad y poder moverlo, invertirlo y tener, no sé, una mejor vida o comprar bienes, ¿no? Es muy complejo. Desde una empresa de fachada hasta llegar al banco. Yo diría que todavía en el crimen organizado chileno, salvo uno que otro caso, que hay ahí un capítulo que se llama La lavadora profesional, salvo uno que otro caso, todavía están un poco básicos. Ajá. Son un poco básicos. El tema está, por ejemplo, en el caso del Tren de Aragua, hay un documento que yo conseguí para el libro sobre cómo operaba la organización en Iquique y en Arica. Ajá. Y era muy interesante porque ellos creaban sociedades hechas, esas sociedades en un día, ¿no? Que se utilizaron para que la gente pudiera emprender, pero hoy día se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la Fiscalía, porque la creo y a la hora creo otra y puedo crear 10, 20, 100 y ocuparlas para las cosas más increíbles de todas, como para empresas que envían dinero, claro, por ejemplo. Y se van traspasando las platas de a poco.
de a poco, pitufeando, fraccionando la plata. Si son $10.000, no tengo por qué mandar los 10.000. Tengo algún soldado que podemos ir fraccionando la de a 1.000 o alguien a quien le pago algo, se consigue, alguien perdió un carnet o le pagan a personas para que hagan ese carnet perdido, ¿no? Para que digan, va al registro civil o lo hace por la página, Sí. se me perdió el carnet. Y con ese envían la plata. Entonces, hoy día yo creo que el país tiene una situación súper compleja, súper compleja, pero la lavadora profesional, eso no te lo pierdes. Así, aquí está, pues, es parte de los capítulos que tiene este Chile Narco, el cual Jorge Molina es su autor. Los invito a que lo consigan, está en todas las librerías, por cierto, así que, bueno, gran invitación a leer este libro y no se pierdan estos relatos que entrega entonces este connotado periodista nacional como es Jorge Molina. Muchísimas gracias, Jorge, Muchas por haber gracias, venido a CNN Chile. Que esté muy bien. Igualmente.